es hermoso gozarse con las alabanzas, adorar a Dios, pero también es hermoso recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. Así de que abra su corazón y dispóngase a que el Señor nos ministre a través de su palabra. Marcos capítulo 7, versículo 37, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la congregación dice: amén. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bendito Dios, en esta mañana, Señor amado, hemos venido, Señor, para adorarte. Hemos venido, Señor amado, necesitados de tu palabra, Señor. Hemos venido con un corazón dispuesto a recibir de tu palabra, dispuesto a obedecer tu palabra, Señor. Un corazón contrito y humillado, Señor. Eso es lo que traemos en esta mañana. Queremos, Señor, que tú nos ministres, Señor, y que nos guíes a toda verdad y a toda justicia, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te pido, Dios mío, que en la mente y en los corazones de mis hermanos quede esta palabra, Señor. No solo que la guarden en sus corazones, pero que también la puedan poner en práctica en sus vidas, que la puedan vivir, Señor amado. Y que esta palabra, aparte de que la vivamos, Señor, la podamos compartir con todo aquel que la necesita, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas por medio de tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no se sientan, mis hermanos? Y seguimos en la serie acerca de los milagros de Jesús. En esta mañana vamos a estar hablando milagros que hizo Jesús, y el primero sería el milagro de sanidad y provisión. Así de que ese sería el tema: sanidad y provisión. Vamos a estar tocando dos pequeñas historias acerca de sanidad y provisión. No sé si se recuerdan, estuvimos hablando de los milagros, o del milagro que el Señor Jesús había hecho en la vida del paralítico, y todas las cosas sorprendentes que habían sucedido, aún las críticas que habían venido en contra de Jesús, la gente que se sorprendía, pero también la gente que lo criticaba, que lo juzgaba. Pero lo que me llama la atención en este sentido de la gente que lo criticaba, que era la misma gente judía. Y por eso ahora Jesús va a moverse a otra sección, porque ya le ha hablado a los judíos, pero ahora también quiere hablarle a los gentiles, a aquella gente que no tiene sangre judía, pero que sí tiene la necesidad de Dios en sus vidas. Quiero que vaya conmigo Marcos capítulo 7, versículo 31. Ese va a ser nuestro primer versículo de la historia del milagro de sanidad. Vamos a estar hablando en este momento. Y dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. En lo que nosotros estuvimos viendo en la lección anterior, habíamos dicho de que Jesús estaba o tenía su centro principal, digamos, donde él entraba y salía, que era Capernaum. Entonces Jesús, estando en Capernaum, era su base principal. Ahí siempre ha entrado y ha salido. Y como les dije en la lección anterior, pensamos que es en la casa de Pedro, del apóstol Pedro, en donde Jesús estaba posando, y esa era su base. Muchas veces se llenó esa casa, se hicieron grandes multitudes, y ahí se hablaba la palabra, ahí se predicaba, y todos los judíos habían recibido ya la palabra del Señor. Muchos de los judíos que vivían en estas regiones, pues ya habían perdido la sangre pura, el linaje de los judíos, ¿no? Entonces ya estaban mezclados con romanos, con griegos, y viendo esta situación, ya eran despreciados por sus mismos hermanos los judíos, solo porque se habían mezclado. Pero también la situación es de que habían empezado a tomar la cultura, la idolatría de los griegos y de los romanos, y adoraban imágenes, adoraban a cosas diferentes, hacían cosas que no eran agradables a Dios, aún teniendo un poco de sangre judía. Entonces era gente que ya era despreciada por los judíos, al igual que toda la región de los samaritanos. Bien dice la palabra de Dios que los judíos y los samaritanos no se podían llevar, y era por la misma situación, porque los samaritanos estaban mezclados con griegos y con otras culturas, y ya estaban practicando cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios. Pero entonces me gusta lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 10 y versículo 5. A estos 12 envió Jesús,
y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Suena un poco difícil esto, ¿no? El Señor Jesús manda a sus discípulos, a los 12, ya tiene alineados, los está preparando y los envía a evangelizar a estos 12. Pero les dice: muy bien, vayan únicamente a las ovejas perdidas de Israel, o sea, a los judíos, a los de sangre pura, y no vayan, dice, con los samaritanos. Y ya les comenté de que los samaritanos tenían también sangre judía, estaban mezclados, pero Jesús les dice: ni aún vayan con ellos, y ni mucho menos los gentiles. Para los judíos somos todos aquellos que no tenemos sangre judía. Entonces el Señor Jesús les dice: vayan únicamente a las ovejas perdidas de Israel. Y uno dice: bueno, ¿por qué esta situación? No, si todos necesitamos de Jesús, todos necesitamos de la palabra de Dios. Pero lo que sucede acá es de que debemos recordar que Israel es la nación santa, es el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, es su primicia, es la niña de sus ojos de Dios. Entonces ellos necesitaban recibir la primicia de la palabra de Dios, porque ellos fueron separados desde el principio. Y aunque se han portado mal en el transcurso de la historia, vez tras vez, cambiando rey tras rey, traían malas prácticas idolátricas. Entonces todo esto los alejaba de la voluntad de Dios, pero Dios los volvía a recoger y los ha vuelto a recoger. Y al final los va a recoger nuevamente, porque Israel sigue alejándose de Dios. Usted se topa ahora con muchos judíos y lo que ellos celebran o practican ahora es nada más una situación religiosa, y son pocos los judíos que están guardándose verdaderamente para Dios. Yo podría atreverme a decir de que muchos de los cristianos estamos mejor que muchos de los judíos que tienen la sangre pura de aquellos israelitas, de aquellos desde el principio, desde Abraham, Isaac y Jacob y toda su descendencia. Podría atreverme a decir eso, porque muchos de ellos nada más están haciendo ahora un rito religioso, una celebración religiosa en la cual hacen a un lado a Dios y la hacen a su manera. Entonces es sorprendente ver estas cosas, pero así está sucediendo. Entonces Jesús les dice: lleven primeramente la palabra a los judíos, porque así era necesario que sucediera. Pero el Evangelio de Marcos nos narra de que ha llegado una mujer sirofenicia con Jesús y le está pidiendo que libere o le saque el demonio que su hija tiene, que su hija está endemoniada. Y Jesús le dice: no puedo hacer eso para ti, no puedo sanar a tu hija, porque tú no eres judía. Entonces no es lícito, no es correcto darle el pan, es decir, darle la salvación, la sanidad, los milagros a otra gente, si no se la damos primeramente a los judíos, a los de casa, que son los israelitas. Pero la mujer cananea, que era una mujer pagana, gentil, que no tenía sangre judía, le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos, porque así le dijo Jesús, aún los perrillos tienen necesidad de las migajas que caen y las que están abajo de la mesa, y las podemos comer. Entonces esa mujer tenía una gran fe, creía de que Jesús lo podía hacer, aunque ella no tenía la sangre judía, pero ella tenía la fe de que Dios podía hacer un cambio en su vida. Entonces Jesús se maravilla de la fe de esta mujer, y ¿saben qué sucedió? No la rechazó y el milagro fue hecho, su hija fue liberada, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, aunque Jesús le dice: tú no eres judía, no te puedo hacer el milagro, necesito primeramente demostrarle a todos los israelitas, pero Jesús sí le hizo el milagro, porque para eso ha venido Él. Ahora, el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio el privilegio, la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? De que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no tienes que tener sangre judía.
No necesitamos tener ya sangre judía ni volvernos unos judíos mesiánicos para recibir la salvación de Cristo Jesús. Ya no necesita usted decir que porque es mexicano ya no lo va a recibir, o porque es salvadoreño, nicaragüense, guatemalteco, puertorriqueño, africano, chino, japonés, musulmán. Ya no hay diferencia, ya no importa. No importa si usted es un borracho, es un drogadicto, alguien que está adicto a la pornografía, no importa si usted es un hombre que ha engañado muchas veces a su mujer o viceversa, la mujer ha engañado muchas veces al hombre, ya no importa. Porque ahora lo que importa es que usted traiga un corazón contrito y humillado ante el Señor, y no necesita tener la sangre judía para que el Señor le diga: tus pecados te son perdonados. Dios lo puede hacer. Bien dice su palabra que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Su palabra dice que todo el que viene a Él, Él no le echa fuera, Él no le desprecia. Lo único que necesita Dios de usted y de mí es un corazón verdaderamente arrepentido. Y dice que un corazón arrepentido Dios jamás lo va a rechazar. Muchos quizás piensan: pero y todas las cosas que yo he hecho, quizás algunos han asesinado. Yo creo que muchas veces gente que ha estado en la policía o en cuestiones militares se sienten traumados y piensan: he tenido que matar por defender a mi país, he hecho tantas cosas malas, torturar, lastimar defendiendo a mi país, he lastimado a otras personas de otras naciones. Yo creo que ya no merezco la salvación. Y yo creo que si usted viene con un corazón arrepentido a Dios, Dios puede perdonarlo. Pero lo que Dios quiere que haya en su vida es un cambio. Desde el momento que Dios lo perdona, Dios borra todos los pecados que están escritos en ese libro. Dios los borra todos, así de que usted tiene que borrarlos también de su mente y empezar una nueva vida. Eso significa tener un corazón contrito, un corazón dispuesto a venir ante Dios y presentarnos ante Él. Porque si tenemos ese corazón, estamos dispuestos a que Dios tome el control en nuestras vidas, que nos transforme, que nos renueve, que nos purifica, y luego dice que tenemos un nuevo nacimiento, una nueva criatura ha nacido, somos nuevos en Cristo Jesús. Así de que, amados hermanos, no hay judío, no hay griego, no hay nada. Lo único que usted necesita es, no importa si usted es gentil, venga ante los pies de Cristo Jesús, entréguele su corazón con pasión, empiece una nueva vida. No importa si ha robado, si ha asesinado, lo que haya hecho, Jesús va a transformar su vida. Y usted necesita esa salvación, ese cambio. Usted la necesita, yo la necesito de igual manera. El que viene a mí, no le echo fuera, dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 7, versículo 32 dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Pensaba, qué difícil ha de ser para una persona que no puede escuchar, ver cuántas cosas suceden alrededor y no saber cómo suenan, qué tan fuertes suenan, o cuál es el tipo de ritmo o sonido que tienen estas cosas. No puede diferenciar nada. Según los estudiosos clínicos en estas áreas, dicen que las personas se vuelven tartamudas o nunca pueden hablar bien porque no pueden escuchar. Así de que si no pueden escuchar, aunque usted le enseñe una palabra, como no entienden el sonido, automáticamente se vuelven personas o mudas o tartamudas. Hacen el esfuerzo de hablar y hablar lo que ellos logran entender, tal vez porque le leen sus labios. Una situación bien difícil. Imagínese los peligros que puede correr una persona sorda y quizás alguien le va pitando en su espalda, pero como no escucha nada, él sigue tranquilo caminando. O puede sucederle cualquier tragedia, un ruido de alarma, de emergencia, y él no se da cuenta de nada, porque no sabe, no puede escuchar. Ahora, un hermano nos contaba que en el trabajo andaba manejando un forklift y su jefe andaba en otro forklift, y que el jefe andaba con audífonos y andaba escuchando música, y el jefe venía como de retroceso, y este muchacho iba manejando hacia el frente y le pitaba y el jefe no le oía, estaba totalmente sordo porque estaba escuchando música. Entonces, ¿qué creen que sucedió? Le pegó, lo chocó. Bueno, la cosa es de que el hermano, él no tuvo la culpa, pero le terminaron corriendo del trabajo. Pero lo que le quiero decir acá, el no escuchar puede traer consecuencias
a la vida de las personas. Es totalmente difícil. Yo me tapé los oídos varias veces cuando estaba estudiando esto, y el no escuchar nada como que lo asfixia a uno, lo preocupa, porque uno ya está acostumbrado a escuchar, a ver, a oír, a hablar. Cuando uno se queda sordo, es totalmente difícil. Ahora, si lo aplicamos esto a la vida espiritual, ¿cuántas veces no le hemos hablado a mucha gente de la palabra de Jesús? Y dicen, sí, claro, oh, qué bonito, oh, no, la palabra de Dios, no, Jesús, mi Dios, mi Señor, oh, sí, qué bueno. Pero usted le habla por aquí y parece que las palabras le salen por el otro lado. O simplemente usted le habla la palabra y dice, no me interesa, no, gracias, no es para mí, eso es para la gente pobre, eso es para la gente necesitada, yo estoy bien. Y se vuelven sordos espirituales. Muchos nacen siendo sordos, pero otros se hacen sordos por cualquier enfermedad, la vida o cualquier situación que haya pasado, una explosión extrema, y se vuelven sordos. Mi abuelita, en sus casos, por las malas costumbres que tenía de ponerse hierbitas en los oídos para protegerse, se quedó sorda de tanta hierbita que se ponía en los oídos, no sé ni qué se echaba. Entonces eso fue por descuido, ¿no? Mucha gente en lo espiritual, ya estando en la iglesia, habiendo escuchado la palabra de Dios, habiendo tenido sus oídos abiertos, la palabra de Dios habiendo entrado en la vida de ellos, se vuelven sordos espirituales y deciden volverse a tapar los oídos y no volver a escuchar más palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me exige que cambie, que sea una buena persona, que sea generoso, que sea esto, que sea lo otro, y no quiero más de Jesús. Y se tapan sus oídos y se vuelven sordos espirituales. Esperemos que en esta mañana ninguno de nosotros haya venido sordo espiritual, porque si no, el maestro lo va a mandar en esta mañana con los oídos abiertos, y ahora usted va a poder escuchar la palabra de Dios y va a salir transformado de este lugar. Gloria a Dios por eso, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y dice que estas personas le trajeron el sordo a Jesús. Y quizás este sordo ni le pudieron explicar porque pues no había la manera. No sé si en esos tiempos ya habían señales o quizás lo básico de comida, bebida, o no sé si él sabía para dónde lo llevaban. O simplemente lo agarraron, le ayudaron a vestirse, le dijeron que se cambiara, él como pudo se vistió y salió con las personas que lo llevaban ante Jesús. Pero al no poder oír y ver esas grandes multitudes, quizás como que se aturdió, se sintió preocupado. Y quizás se preguntó, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque no escuchaba nada, solo miraba las multitudes y los movimientos que habían ahí. Y quizás los milagros que estaba haciendo Jesús, y quizás ahí pudo entender que algo podía suceder en su vida. Entonces estas personas lo traen ante Jesús y dice que le rogaron que pusiera la mano encima. Yo creo de que esto es lo que mucha gente hizo por nosotros. En el caso mío, mis padres y los hermanos de la iglesia en donde me congregaba en El Salvador, me recuerdo que me insistían a que fuera a la iglesia, y también nos decían que estaban orando por nosotros, es decir, le estaban insistiendo a Dios, le estaban clamando a Dios que yo también pudiera recibir la salvación, pero yo estaba sordo espiritual. Entonces yo creo de que mucha gente está orando por usted, mucha gente ha orado por usted para que acepte a Cristo Jesús. Mi padre oraba por mí para que yo regresara a los caminos de Jesús y pudiera hacer algo. Es un pastor y me había enseñado muchas cosas. Pero yo hice mis oídos, los tapé y no quise escuchar más acerca de la enseñanza porque me gustaron las cosas del mundo. Sentía que estaba libre, me podía gozar, me podía divertir con mis amigos, podía hacer las cosas que yo quisiera. Y no sentía que nada me estuviera lastimando espiritualmente, porque cuando uno acepta a Jesús, no, como que el Espíritu Santo siempre está ahí. Cuidado, mira lo que vas a hacer, mira lo que vas a pensar, mira cómo vas a andar, mira lo que vas a hablar, y está el Espíritu Santo ahí. Pero muchas veces le decimos al Espíritu Santo, ok, salte de mí, ya no quiero saber más de ti y ahora quiero hacer lo que yo quiera. Y eso fue honestamente lo que yo hice. A cierta edad me alejé desde que empecé a trabajar, a los 17 años, me empecé a alejar de Cristo Jesús y viví una vida desordenada. Pero mi padre estaba clamando para que el Señor hiciera un cambio en mi vida, para que me transformara, para que me renovara y para que me llamara al plan al que Dios tenía para mi vida. Pasó un tiempo, pero el Señor hizo un milagro en mi vida. Abrió mis oídos espirituales y ahora pude escuchar la palabra de Dios y vivir conforme a su voluntad.
Si usted está orando por su hijo, por su hija, por su esposa, por su esposo, por sus familiares, por sus vecinos, por sus amigos, no deje de rogarle a Dios. Muchas veces le decimos: Señor, salva a mi hijo, sánalo, y ahí la dejamos y nos olvidamos, y al mes o a los 2 meses lo volvemos a hacer. Pero dice que estas personas le rogaban a Jesús para que sanara a este hombre y le pusiera las manos encima. Hay que rogar a Jesús, y rogar significa venir ante su presencia de rodillas, clamarle por esta persona, ponerlo en sus manos, que trate con esa persona, pero que reciba la salvación. Tenemos que rogar por nuestros hijos, tenemos que rogar a nuestro Dios por nuestros familiares, debemos de seguir perseverantes hasta que Dios haga el cambio en la vida de ellos. Uno de mis hermanos, el más mayor de nosotros, había aceptado a Cristo por mucho tiempo junto con su esposa, pero luego las situaciones de la vida, el afán, las cosas difíciles, lo alejaron de la voluntad de Dios. Y como él ya sabía la palabra de Dios, lo único que yo le decía al Señor era: trata con él, Señor, trata con él, Dios mío, pero que no pierda la salvación, trata con él, trabaja en su vida. Y ¿sabe qué? Le vinieron cosas bien difíciles a su vida, que mi hermano, el que me sigue a mí, el más pequeño, soñó todo lo que le estaba pasando a mi hermano mayor. Hermano menor le llama a mi hermano mayor y le dice: esto y esto te está pasando, dice el Señor. Y mi hermano, que se quebranta en lágrimas, su esposa de igual manera, y desde ahí regresaron a Cristo Jesús, porque estaban pasando situaciones difíciles, pero estaban sordos y aún ciegos, y no podían ni siquiera caminar, estaban paralíticos, sordos y ciegos espiritualmente. Pero Dios trató con ellos de manera dura, porque hubieron situaciones difíciles que los llevaron hasta la corte, pero Dios estaba trabajando, porque había mucha gente, y no solo yo, mi mamá, mi papá, estábamos clamando, porque la promesa de Dios es de que toda nuestra casa puede recibir la salvación, y lo único que necesita la familia es estar sometida a la voluntad de Dios. Por eso es importante que siempre mantengamos este lema que mantuvo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová, serviremos a Dios. Y eso significa estar orando y clamando por aquellos que no se han convertido y los que no le están sirviendo a Dios, para que ese lema siga firme en nuestras vidas: mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora, aquí tuvieron un pequeño problema estas personas que llevaron al sordo. Le dijeron a Jesús: Jesús, pon las manos sobre él para que él pueda recobrar su audición. Entonces, lo que podemos ver acá es de que ellos le demandaron a Jesús el método que ellos consideraban que era correcto para esta persona, que Jesús le pusiera las manos. Pero si nos recordamos o vemos en las historias de los evangelios los milagros que ha hecho Jesús, Jesús no solo hizo sanidades poniendo las manos. Me recuerdo de la mujer de flujo de sangre, que ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar con Jesús antes de recibir su milagro, sino que simple y sencillamente dice que se acercó a Jesús a como pudo en medio de la multitud y tocó el talit, el manto de Jesús, la punta del manto, y de ahí esa mujer obtuvo la sanidad. Jesús no hizo nada, pero el poder de Jesús salió a través de la fe de esta mujer, y eso la hizo que recobrara su cuerpo normal, porque tenía flujo de sangre desde hace muchos años, pero la fe de ella lo logró. ¿Y lo hizo Jesús poniendo las manos? No. Así de que el Señor Jesús le dijo: quedas libre de tu azote. Imagínense qué bendición. Ahora, ¿qué otras formas utilizó Jesús? Uno de los centuriones tenía a uno de sus siervos que él amaba mucho, enfermo. Y el centurión mandó gente a decirle a Jesús de que fuera y le sanara. Y Jesús iba ya en camino y mandó otros siervos y le dijo: no llegues a mi casa, porque no soy digno de que vengas a mi casa. Solo di la palabra y yo sé que mi siervo será sano. ¿Y sabe qué? Jesús, sin ni siquiera haber visto a la persona el centurión y al enfermo, Jesús dijo la palabra y ese hombre recobró la sanidad. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, no hay un método específico. No hay un método específico en el que el Señor Jesús tenga para darnos la sanidad, para hacer un milagro. Dios tiene diferentes maneras para hacerlo. Sacó los demonios solo diciendo la palabra. Imagínense, levantó a Lázaro diciendo la palabra. Así de que había muchos métodos. Uno de los que sí, métodos que está un poco extraño, es cuando le llevan a un ciego, Jesús escupe en tierra
y hace de la tierra mezclada con la saliva, hace lodo, lo prepara y se lo echa en los ojos. Y así pudo recobrar la vista. Jesús le pregunta, ¿ya puedes ver? Y este hombre recobra la vista, pero parece que fue una manera extraña, pero yo sé que tuvo que haber tenido una razón. Así como tuvo una razón la forma en la que Jesús va a sanar a este sordo. Escuche, versículo 33. Y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Aquí podríamos decir nosotros, wow, otro método extraño, ¿no? Otra forma extraña de Jesús de sanar, pero este tiene una razón y yo se las explico, y es de la siguiente manera. Esta persona era sorda, esta persona era tartamuda. Entonces Jesús, pensando que este hombre estaba aturdido con la gran multitud, no podía escuchar nada, solo miraba los movimientos de todo, no le hace caso a Jesús a la forma en la que le dicen los amigos del sordo que le pusiera las manos, sino que le dice, vente. Se lo toma, se lo lleva a un lugar solo, bien alejado quizás de toda la multitud, y ahí dice que le mete sus dedos en los oídos, dice que escupe y luego toca su lengua. No dice si escupió en el dedo o en los dedos para tocar su lengua, no lo dice, pero la cosa es que escupió y tocó la lengua de esta persona. Le dijo, te voy a sanar los oídos, voy a sanar tu lengua. Y luego dice que el Señor Jesús gimió, es decir, vio al cielo y clamó. Es decir, estaba tratando de enseñarle en el lenguaje de esta persona lo que iba a suceder. Entonces dice que, me imagino que Jesús estaba enfrente de él. Dice que Jesús vio al cielo para decirle que la sanidad, el poder, la salvación viene de Dios, que está en los cielos, que en este caso Jesús estaba representando a Dios en la tierra. Entonces dice que gimió, es decir, habló con gran fuerza y dijo, Efata, sé libre. Y quizás esta palabra la pudo entender él, y dice que al instante él podía oír y él podía hablar. Esos son los milagros que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Si tenemos la fe en Cristo Jesús, Él puede hacerlo. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Si levantó a Lázaro, que estaba ya yedía y estaba muerto por 4 días, y Jesús lo resucitó, ¿qué milagros más grandes no puede hacer Jesús en nuestra vida? ¿Cuántos lo creen? Solo hay que tener fe y Dios puede obrar en nuestras vidas. Ahora, quiero aclarar algo. Les he hablado de 2 métodos que a nuestro parecer, bueno, por lo menos el otro me parece extraño a mí, pero este que les acabo de explicar no. Les acabo de explicar la razón por la que lo hizo así Jesús, de poner sus dedos en los oídos de esta persona. Pero muchos evangelistas o mal llamados apóstoles han transgiversado lo que han leído acá, y Jesús nos manda que se haga de esta manera. La manera clásica en lo que nosotros le pedimos a Jesús es orando por las personas si están a distancia o si están cerca, y acá por eso les pedimos que pasen al altar y ponemos las manos en ustedes, y esos son los métodos comunes que utilizamos. Acá no agarramos a las personas y las empujamos para que caigan al piso, porque muchas veces no lo consideramos prudente, aunque quizás sea una manera correcta de hacerlo, pero no consideramos prudente, porque Dios puede sanar con solo decir la palabra o con poner las manos. Así de que mucha gente mal llamada apóstoles o evangelistas de parte de Dios han transgiversado esto y han inventado métodos diferentes, métodos que no tienen nada que ver con la Biblia. Y usted puede ver videos de cómo gente está empujando a la persona que está en necesidad, y aún la gente se para firme, pero hasta que lo tumban porque hay demasiada presión y lo tiran al piso. Pero hay muchas veces que yo he visto que ha sucedido algo milagroso de esa manera. Toca a la persona y la persona cae de inmediato.
pero hay alguien que lo está esperando para cargarlo atrás, para que no se vaya a golpear. En esos eventos sucede algo bien especial. Alguien está atrás esperando, en el caso de que esta persona sea tocada por el Espíritu Santo y vaya de espalda o va a caer, alguien la agarra. Pero muchas veces algunos están solo empujando y empujando, pero hay casos en los que Dios puede tocar a la persona y esa persona puede caer al piso. Y lo acepto. ¿Y sabe por qué? Porque mi esposa nació con una enfermedad hereditaria de su abuela, creo, de uno de sus familiares, luego su mamá, y luego ella nació con asma. Y cuando yo la conocí, andaba un bote que parece bota de vaquero, y siempre andaba con su botecito cuando se cansaba. Y era una situación bien difícil. A veces teníamos que caminar un buen espacio sobre un bosque para salir a la carretera y tomar un autobús. Y en eso ella se me cansaba y nos parábamos varias veces. Y yo me preocupaba, pues estábamos bien jóvenes en ese entonces, y hay esa enfermedad en ella, una enfermedad hereditaria, genética, y me preocupaba esa situación. Un día fuimos a una campaña evangelística en el que el hombre, este siervo del Señor, estaba orando y no estaba empujando a la gente. Y yo siempre he tenido cuidado en eso, y nos acercamos con mi esposa, y el hombre solo tocó a mi esposa, y mi esposa cayó. Pero ¿sabe qué sucedió después de eso? Cuando se levantó. Desde ese tiempo, ahora mi esposa no tiene asma. Nosotros hemos visto el milagro de Dios en nuestra vida. Y esos botecitos que necesitaban, no los necesitamos más. Y se rompió esa cadena de enfermedad que venía de generación en generación, y mis hijos no tienen esa enfermedad tampoco. Le damos gracias a Dios, porque cuando Dios hace un milagro, Él es poderoso y lo hace bien. Y tantos milagros que han habido en mi familia, y por eso tengo el privilegio de hablarlo con autoridad, porque yo lo he visto, nosotros lo hemos vivido, y Dios ha hecho esos milagros sorprendentes. Ahora yo soy el que me canso cuando voy corriendo con mi esposa y salimos a correr a algún lugar. Imagínense, es imparable, tiene una energía increíble, sus pulmones y todo su sistema está sano para la honra y la gloria de Dios. Alabado sea mi Dios para siempre. Así de que hay veces en las que se puede utilizar ese toque especial, pero si alguien empieza a empujarlo a usted, eso no es de Dios. Si solo le pone la mano y usted cae, eso es de Dios. Pero si usted se tira también porque lo están empujando, eso no es de Dios. Ahora, lo que más me preocupa, amados hermanos, es que se ha levantado una gran herejía, le llamaría yo. Y quiero leérselas porque no quiero dejar perder ninguna de las que anoté acá. Hay tantas, pero anoté varias de las cosas que están en contra de la voluntad de Dios y que piensan o dicen de que Dios es el que se mueve en eso, pero no es Dios. Escuchen la gente lo que ha inventado, los supuestos apóstoles, los supuestos maestros, los supuestos predicadores evangelistas, el aceite santo. Y esto me preocupa, que hay gente que tiene que mandar a comprar el aceite de Israel, porque si no es el aceite de Israel, no va a funcionar la unción. Y hay hombres que dicen, no, yo he pasado ayunando y orando tanto tiempo por este aceite y tengo una gran cantidad de aceite y este es el aceite de la unción, se los estoy vendiendo a un bajo costo, unja su casa, unja su familia, unja su carro, unja su negocio, porque esto es de Dios. Y empiezan a hacer negocio de la palabra de Dios. Así de que el aceite santo, el agua santa, y hay gente que no ha entendido bien la palabra de Dios. Y sí, como no, ¿cuántos? Mándeme una docena de esos botecitos para regalarle a mi familia. La sanidad no está en medio de esas cosas. La sanidad está en la fe que usted tiene en Cristo Jesús, porque Él es el que hace el milagro. Mire, está la unción de la pelota, está la parrilla ungida, la botella de la bendición, el zapato de la unción, y se lo pasan ese zapato. Si usted mira los videos ahí, qué vergüenza eso. La gasolina ungida, el palo ungido, el puñetazo ungido. Y veía un pastor que le hacía así, mire, y la gente le hacía así para atrás. Ahí no está el Espíritu Santo de Dios. La unción de la piscina, al meterse a la piscina empiezan a brincar y a danzar. La goma de mascar santa, quizás se la tenían que comer, pasársela a comer todos para que recibieran la bendición. La manguera ungida y tantas cosas más que han inventado.
Y la gente que no lee la Biblia se deja engañar. Y por eso, ¿qué es lo que insistimos cada vez nosotros acá? Lea la Biblia. Si nosotros le predicamos algo y le enseñamos algo, salga a su casa cuando llegue y haya descansado, abra la Biblia en los capítulos que leímos y compárelos a ver si le mentimos o si es la verdad lo que le estamos enseñando. Pero usted es responsable de su salvación y de que se le esté enseñando bien la palabra de Dios. Pero si ya usted se deja involucrar en estas cosas, va a terminar haciendo locuras, y ahí no está el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está donde hay un corazón contrito y humillado. Amén. Lo que me preocupa de esto es de que hay mucha gente que nosotros como pentecostales creemos en el mover del Espíritu Santo, en el hablar en lenguas, en las sanidades, pero mucha gente nos critica porque esta gente que ha estado practicando estas situaciones ha transgiversado la palabra de Dios y ahora todos los pentecostales somos iguales. Yo creo en todo esto, creo en las sanidades porque mi esposa ha sido sana, creo en el mover del Espíritu Santo, creo que Dios puede hacerle hablar en lenguas, pero el problema es cuando mucha gente lo saca fuera de contexto, fuera de control, y ya no es el Espíritu Santo de Dios, sino el mismo Satanás que se mueve en la gente, engañando a la gente, haciendo sanidades, pero no de parte de Dios, porque Satanás tiene un poder limitado, pero tiene un poder, y puede engañar a la gente de esa manera. Eso es lo que sucede con las imágenes, que la gente adora e hizo un milagro. Sí puede haber hecho un milagro, pero no fue Jesús, no fue Dios, sino que fue el mismo Satanás, para engañar la mente de la gente. Entonces sí puedo adorar esta imagen, sí puedo servirle, sí puedo prenderle sus candelas a esta imagen. Y la gente se engaña de esa manera. Amados hermanos, mantengámonos firmes en la palabra de Dios, sigamos leyendo la palabra de Dios, porque esa es la verdad, que nadie nos engañe, que nadie los engañe, porque para eso el Señor ha puesto el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Versículo 36. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Cree usted que podríamos callar los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas? De ninguna manera. Yo no podía guardarme ese milagro que Dios hizo en la vida de mi esposa, en la vida de mi mamá, el milagro que hubo en ella también. Yo no podría guardarme eso, y cada vez que tengo la oportunidad yo testifico a la gente de que Dios es real, que no lo vemos pero lo sentimos por medio de su poder, de los milagros que Él hace en nuestras vidas. Entonces nosotros testificamos de eso, porque Dios es real. No nos podemos callar. Jesús les decía que se callaran porque si no iban a acelerar el proceso de prender a Jesús, echarlo preso, y Jesús tenía un tiempo estipulado en el que lo iba a hacer. Pero esta gente, mientras más les decía a Jesús: guarden silencio, ellos más decían: Jesús está haciendo milagros, Jesús está sanando, Jesús está levantando a los muertos, Jesús está haciendo esto, Jesús está libertando a la gente de los demonios, Jesús hace grandes milagros y prodigios. La gente más lo gritaba, porque ¿quién se puede quedar callado ante tal poder, ante tal amor, ante tal misericordia de parte de Dios para nuestras vidas? Bien dijeron los servidores de Jesús, los apóstoles, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. No nos podemos callar ante tantos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Dios por su misericordia y por todo lo que ha hecho. Dice que la gente se maravillaba, y así ese hombre fue sano de esa enfermedad sordo y de su tartamudez, y mucha gente fue libertada en ese tiempo. Ahora, ese fue un milagro de sanidad, pero ahora quiero hablarles de un milagro de provisión, y quiero que vaya conmigo al capítulo número 8 de Marcos, versículo 1, y dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Ahora, esta gente está siguiendo a Jesús, tiene 3 días sin comer, dice Jesús, que está esta gente, y solo estaban comiendo espiritualmente. Imagínense la pasión que tenía esta gente por recibir la palabra de Jesús, el interés que tenían de estar cerca de Jesús,
que escuchaban palabra tras palabra, enseñanza, veían milagros, habían cosas sobrenaturales ahí, y a la gente, quizás la comida que había llevado para el camino, se les terminó toda su provisión, pero no les importó. Quizás su estomaguito estaba pidiéndoles comida, habían pasado 3 días, pero la necesidad de recibir pan espiritual los tenía conectados ahí con Jesús. Y sabe que esto fue lo que conmovió a Jesús. Esto fue lo que hizo sentir a Jesús compasión de estas personas, de que esta gente no le interesó el pan físico, sino que el pan espiritual. Se estaban alimentando y se estaban llenando, y nunca habían oído hablar a una persona como hablaba Jesús. Entonces era tan sorprendente, y Jesús dice: tengo compasión de esta gente. Pero Jesús tenía compasión de esta gente porque esta gente estaba interesada en su palabra. Esta gente había puesto la mirada primeramente en el reino de Dios, y luego iban a dejar de que Jesús obrara en lo físico. Jesús estaba obrando en lo espiritual en su palabra, pero después Jesús, por el interés de estas personas, va a obrar también en el ambiente físico, y Jesús va a bendecir a estas personas. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 38, nos describe que la multitud de esta gente era como 4,000 personas, pero Mateo nos especifica de que esto era sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Estamos hablando quizás de 8,000 personas, 10,000 personas escuchando a Jesús, y con una hambre física, pero llenándose espiritualmente. Jesús tuvo compasión de estas personas. Ahora, el versículo número 4 dice: sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Jesús le preguntó a sus discípulos, y sus discípulos se quedaron pensando: pero ¿cómo va a ser posible? Estamos en el desierto, no hay lugares cerca donde ir a comprar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y lo preocupante acá es que a los discípulos se les había olvidado de que Jesús ya había hecho este milagro anteriormente. En el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, nos habla de una multiplicación que Jesús hizo de pan, de 5 panes y 2 peces, y que había alimentado a 5,000 personas. Un cálculo aproximado eran ahí de 15,000 personas, y ya había hecho este milagro Jesús, y quizás lo había hecho muchas veces, pero no está escrito acá. Solo encontramos 2 veces la multiplicación de los panes para alimentar a 4,000 personas y para alimentar a 5,000 personas. Algunos creen de que Jesús, o de que el escritor Marcos está hablando del mismo milagro y que se equivocó al escribirlo, pero no tiene lógica que lo piensen así, porque se dieron en diferentes lugares. Y en el caso de cuando se hizo la alimentación de los 5,000, apenas tenían un día de estar con Jesús, y al caer la tarde Jesús multiplicó los panes y los peces. Pero en esta ocasión de las 4,000 personas, estas personas estaban ya 3 días con Jesús, y son nada más 4,000 personas, 1,000 personas menos. Así de que podemos ver este milagro de Jesús en Marcos, el de las 4,000 personas alimentadas, y en Mateo. Pero el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para las 5,000 personas lo podemos ver en los 4 evangelios. Así de que son totalmente diferentes. ¿Y por qué poner a duda de que Jesús multiplicó 2 veces si pudo haberlo hecho muchísimas veces y quizás no está escrito acá? Pero Jesús lo pudo haber hecho muchísimas veces más. Por eso es que dice Juan de que no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir todo lo que Jesús ha hecho, todos los milagros que Jesús hizo en ese tiempo y en la vida de los discípulos y de la gente que seguía a Cristo Jesús. Ahora, estos discípulos se olvidaron de ese milagro. ¿Será que nosotros también estamos propensos a olvidarnos de que Jesús ha hecho un milagro en nuestras vidas, pero después nos metemos en el ambiente del afán, del trabajo, de la familia, del estrés y de todas esas cosas que nos mantienen desenfocados de Dios, y volvemos a caer en necesidad de Dios, y se nos olvida que Jesús puede hacer el milagro otra vez y ayudarnos y restaurarnos y sanarnos? Pero como estamos tan afanados, tan ofuscados, tan ocupados en otras cosas, que nos olvidamos a quién ir, que nos olvidamos quién es nuestro sanador, que nos olvidamos quién es nuestro proveedor, que nos olvidamos quién es el que conoce cada una de las partes de nuestro cuerpo. Nos olvidamos de ir a Jesús y preferimos ir con otras personas que a veces nos dan consejos que no tienen nada que ver
y olvidamos y hacemos un lado a Jesús. Acá Jesús les va a preguntar de una sola vez en el versículo número 5, y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y los pusieron delante de la multitud. Y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Ahora, ¿por qué Jesús tiene que pedirle panes a los discípulos? Si Jesús podía hacer que todo apareciera automáticamente. En la multiplicación anterior de los 5 panes y los 2 peces, de igual manera le presentan a Jesús esos 5 panes y esos 2 peces para que Jesús hiciera el milagro. Porque es que es necesario que hay que llevar algo a Jesús. Porque es necesario de que demos nosotros el primer paso para que Jesús haga el milagro completo. Porque Jesús quiere que nosotros valoremos lo que tenemos y lo que Él nos va a dar. Nos preguntamos muchas veces por qué Jesús no hizo aparecer automáticamente el tabernáculo, sino que puso a trabajar a esa gente que venía en el desierto, huyendo de Egipto, ya libres de la esclavitud y en medio del desierto. Y Jesús les tiene que decir: traigan ustedes, den de todo lo que tengan, donen lo que ustedes quieran y pónganlo. Necesitamos pieles, necesitamos oro, necesitamos plata, necesitamos bronce, necesitamos cortinas, necesitamos madera. ¿Por qué Dios no hizo que automáticamente apareciera? Porque cada vez que nosotros ponemos las manos en las cosas que Dios va a bendecir y va a multiplicar, nosotros las valoramos. Pero si Dios hubiera hecho que apareciera ese tabernáculo automáticamente, la gente no le hubiera dado tanta importancia, quizás porque no le costó nada. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando le damos a nuestros hijos o a nuestros familiares algo que no les costó. Cuando se les deja una herencia y no les costó, la malgastan, la despilfarran, los juguetes los arruinan los niños y no lo cuidan. ¿Por qué? Porque no les costó nada. En este caso Jesús les está diciendo: ¿cuántos panes tienen? Pongan algo ustedes. Quiero incluirlos en esta bendición. Quiero que sean parte de este milagro. Entonces Jesús les dice: traigan esos panes. Y dice: también tenían unos cuantos pececillos. Y los presentaron a Jesús. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Oró y los bendijo. Ahora la pregunta es para usted: ¿oró usted en esta mañana por el desayuno? ¿O lo hizo a la carrera? No me conteste, porque se puede meter en problemas. ¿Oró usted en esta mañana por su desayuno? Dice que Jesús oró por ese alimento que se iba a multiplicar. Es importante que cada uno de nosotros recuerde de que el alimento que llega a nuestra mesa proviene de parte de Dios y de que siempre debemos de orar por ese alimento. No solo en su casa, que no le dé vergüenza cuando esté en el mall, que no le dé vergüenza cuando está con sus compañeros que no son cristianos, que no le dé vergüenza cuando está con sus familiares que no son cristianos. Un día estaba orando y pensé: esta gente va a decir que somos locos. Estamos en el mall con mi familia comiendo. Pero nosotros vamos a orar. Nosotros oramos. Cuando terminé de orar pensé: esta gente va a pensar que estamos locos. Pero luego le di la vuelta a la moneda y dije: no estamos locos. Nosotros estamos siendo agradecidos por este pan que Dios ha dado a mi vida, y ellos no lo están siendo. Ellos deberían de sentirse mal y no yo, porque yo estoy siendo agradecido con Dios por lo que Él ha dado a mi vida. Amados hermanos, nunca se olvide de orar por ese alimento. Ponga a sus hijos a orar, aunque sea tartamudo, mi hijo y mi hija, aunque sea tartamudo, pero estamos orando por los alimentos y nos recordamos de eso, porque es importante agradecer a Dios. ¿Y sabe qué sucede cuando somos agradecidos con Dios? Dios bendice ese alimento en nuestro estómago y Dios nos sigue proveyendo el alimento necesario para salir adelante. Dios es nuestro proveedor. Dios le proveyó a esta gente. El versículo 8, para terminar, dice: y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Ellos pusieron 7 panes y al final recogieron
recogieron 7 canastas, quizás mezclado con pan y peces. Después de que se habían saciado todos, los mandó a su casa, los despidió. Dios es el Dios de los milagros. Él es el que sana, Él es el que provee, Él es el que salva y Él es el que nos da la vida eterna. ¿Por qué no cierra sus ojos en esta mañana? Te adoramos, Señor amado, en esta mañana. Te adoramos, Señor Jesús. En el estudio de esta mañana, Señor, hemos aprendido, Señor, que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, y que no hay ninguna enfermedad imposible para ti, Señor. No importa, Señor amado, la enfermedad más grave, con solo decir la palabra, con solo poner tu mano, o con solo utilizar la forma que tú quieras, Señor, tú puedes sanar a tu hijo, a tu hija que ha venido en esta mañana, Señor, enfermo de alguna situación, Señor. También sabemos que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y tu palabra ha dicho, Señor amado, que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pan, Señor. Tú has prometido, Señor, proveernos todo lo necesario hasta el final, y solo debemos de ser fieles a ti. Debemos de ser justos, Señor amado, y tú proveerás todo lo necesario. Creemos en ti, Señor. Estamos llenos de fe en que tú, Señor amado, estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, nada nos faltará, Señor amado. Señor, sé que tú has provisto, Señor, de sanidad, de milagros y de provisiones a nuestras vidas. Pero te pido que también en esta mañana, Señor, toques el corazón de nuestros invitados y proveas en la vida de ellos, Señor, el milagro de la salvación, del perdón de los pecados.